Muchos afirman que el fin de la ley es Cristo. Y esto basado en lo que nos dice la Biblia en Romanos 10:4, que dice que el fin de la ley es Cristo. Pero ¿será verdad que este texto lo que nos está tratando de decir es que Cristo abolió la ley de los 10 mandamientos? Ese es un tema que es bastante controversial, pero que es muy interesante y que debemos estudiarlo detalladamente con la Biblia. Así que si tú quieres saber cuál es la verdad acerca de este tema a la luz de la palabra de Dios, quédate en este video, ponle mucha atención porque sé que será de bendición para tu vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiando la Biblia con Fabián Serrano. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Fabián Serrano, soy un joven seguidor de Jesucristo al que le apasiona estudiar la palabra de Dios y mi objetivo número uno es ayudarte a entender lo que realmente enseña la Biblia. Y bueno mis hermanos, ya para iniciar el tema, debo decirles que la Biblia que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión 1995. Y para iniciar con el tema, vamos a iniciar con el texto principal que es Romanos 10:4, que nos dice: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y bueno, el problema con este texto es que la gente lo estudia sin antes leer toda la epístola de Romanos o todo el capítulo para poder entender qué es lo que realmente está diciendo ese texto. Y es por eso que muchas personas llegan a afirmar que Cristo le dio terminación a la ley de los 10 mandamientos, pero sin darse cuenta que realmente la Biblia no nos está diciendo eso. Porque lo primero que debemos entender es que la palabra fin tiene dos significados importantes en la Biblia. El primer significado es pues lógicamente determinación o de fin, pero el segundo significado es propósito. Y el problema está en que si nosotros no aceptamos ese segundo significado que es propósito, nos tendríamos que ver obligados a reconocer que Pablo se equivoca o se contradice gravemente en esta epístola. Entonces es muy importante que podamos entender eso. Si la palabra fin significa propósito en este contexto, se podría decir entonces que el fin de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la ley es Cristo. Pero ¿cómo podríamos comprobar que eso es cierto? Vamos a leer un texto muy interesante que está en el libro de Gálatas, que también lo escribió Pablo, que está en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que nos dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Interesante texto, ¿verdad? ¿Cómo nos dice que la ley es nuestra guía para llevarnos a Cristo? ¿Sí? Entonces sí podemos decir que el fin o el propósito de la ley es Cristo. Entonces lo que sucede es que cuando nosotros vemos la ley, vemos el pecado que tenemos, ¿sí? Y automáticamente al ver el pecado, vamos a ese hombre que es el Redentor del mundo, quien nos justifica, quien nos perdona aquellos pecados. Y entonces es por eso que decimos que el propósito de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Es por eso que es importante y les reitero que es muy importante estudiar diligentemente la palabra de Dios, no solamente un solo texto, sino estudiar el texto, estudiar cada palabra del texto y también estudiar todo el capítulo para poder entender qué es lo que el autor nos está tratando de decir. Bueno, y teniendo en cuenta lo que la palabra fin significa o como la podemos utilizar en este caso, que es como propósito, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7, que nos dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Pablo está diciendo que él conoció que la codicia era pecado porque lo leyó en la ley. Y que si él no lo hubiera leído en la ley, entonces ¿cómo podría saber si es pecado o no? Y debemos tener en cuenta que la codicia es el 10º mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Y por lo que acabamos de leer que dice Pablo, entonces este mandamiento no está abolido. Y bien, entonces ahora vamos al capítulo 13 de Romanos, los versículos 9 y 10 que nos dicen: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor.
Si notan cómo este texto nos está diciendo que el amor hacia el prójimo se resume en el cumplimiento de la ley. Y recuerdan ustedes cuando Jesús le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento, él dijo que la ley de los profetas se resumía en dos mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo único que estaba haciendo era resumiendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos hablan acerca de el amor a Dios, de cómo debemos amar y honrar a Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de cómo debemos actuar frente a nuestros hermanos, ¿sí? O sea, cómo demostrarles el amor según lo que nos decía este texto. Es por eso que el texto que leímos nombra 5 mandamientos, que son: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Sí, está leyendo del mandamiento 6 al mandamiento 10. Y también no podemos dejar por alto que también el texto nos dice y cualquier otro mandamiento. Nos está queriendo decir que aparte de estos 5 mandamientos es también los otros, o sea, todos los 10 mandamientos. Y también es muy importante que resaltemos el día de reposo, el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y si aquí Pablo nos estaba diciendo que todos, o sea, que no solamente son esos 5 que nombraba, sino todos los otros mandamientos, o sea, los 10 completos, quiere decir que también el sábado, el cuarto mandamiento, también va incluido entre todos estos mandamientos. Y si nosotros también vamos al capítulo 2 de Romanos, al versículo del 17 al 23, podemos notar cómo allí también se relata la permanencia de la ley de Dios. Y yo les voy a leer los versículos 21 y 22 que nos dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Notamos cómo también aquí el texto nos cita, por ejemplo, 2 mandamientos también, que son el adulterio y la idolatría. Si nosotros entendemos esto, podemos notar que no necesitamos sacar más textos para entender que para Pablo la ley de Dios no estaba abolida y que no había llegado a su fin con Jesús. Porque si estos mandamientos hubieran sido anulados, no tenían la necesidad de tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a leer otros versículos de esta misma epístola donde se relata que Pablo, que el apóstol Pablo, consideraba que la ley aún estaba en vigencia. Vamos ahora a leer Romanos 3:20, que nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos damos cuenta que este texto nos dice que la manera de saber qué es pecado o cómo estamos pecando es a través de la ley. Es por eso que al inicio de nuestro estudio vimos cómo Pablo dice que él cómo iba a saber qué era la codicia si no la había leído en la ley. Él tuvo que haberla leído en los 10 mandamientos para entender que era pecado. O sea que para entender qué es pecado debemos leer la ley de Dios. Ahora vamos a leer el capítulo 4, versículo 15, que nos dice: la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Interesante, ¿verdad? Vamos a leer también el capítulo 5, versículo 13, que nos dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Notamos cómo estos textos nos dice que donde no hay ley no hay transgresión, o donde no hay ley no hay pecado. Por eso esto nos afirma también que la ley de Dios está en vigencia. Y como lo hemos estado estudiando, les recuerdo que Pablo dijo que él conoce el pecado porque lo leyó en la ley. Y esto compagina muy bien con lo que nos dice Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que ya hemos estudiado y lo que Pablo dice, de que, por ejemplo, de que sin ley no hay transgresión, como lo dice el capítulo 4, versículo 15, podríamos decir lo siguiente: si en realidad Cristo le dio terminación a la ley de los 10 mandamientos, ¿cómo es que en toda la epístola se enseña la única manera posible de salvarse del pecado? Porque sin ley no hay pecado, y si anulamos la ley también estamos anulando el pecado. Entonces, al nosotros leer y estudiar todo lo que ya hemos leído y estudiado, podemos darnos cuenta que en la mente de Pablo no existía la posibilidad de que Cristo hubiera anulado la ley de Dios. Y es que en realidad es todo lo contrario, porque Pablo la pone en un lugar de honor, en un lugar muy alto. Mira cómo nos dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la misma palabra nos está enseñando todo, ¿sí? Aquí Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Bueno, y ahora, frente a todo esto que hemos estudiado, nos podríamos preguntar, ¿cómo el apóstol Pablo puede decir en una parte que la ley de Dios sí existe y está vigente y en otra decir que ha llegado a su fin? ¿O es que acaso Pablo se contradice en esa misma epístola? Y obviamente no, obviamente Pablo no se contradice. Lo que está sucediendo aquí es que la palabra fin, traducida de la palabra griega tellos, como les venía diciendo al principio, tiene dos significados. Y esto sucede no tan solo en el griego, sino también en el español, o sea, en los dos idiomas. Porque según el diccionario de la lengua española, la palabra fin significa remate, extremidad, término, objeto o propósito. Y nosotros mismos le damos esos dos significados en muchas de nuestras oraciones. Le voy a dar los dos ejemplos para que ustedes lo noten y se den cuenta de cómo lo usamos diariamente. El primer ejemplo de la palabra fin es cuando se le da final o terminación a algo. Por ejemplo, dice, el accidente fatal le dio fin a su carrera. Aquí notamos que el fin es de terminar. Y el segundo ejemplo es la palabra fin, pero de propósito. Mira, por ejemplo, puedo decir, viajé con el fin de arreglar aquel problema. Nos damos cuenta cómo aquí ya la palabra fin se usa como propósito. Otro ejemplo puede ser, mi hermano fue con el fin de visitar a mi padre. Notamos cómo nosotros mismos usamos diariamente la palabra fin con esos dos significados diferentes. Entonces, en el caso de Romanos 10:4 sucede exactamente lo mismo. Vamos entonces a leer nuevamente el capítulo 10, versículo 4 que nos dice, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Allí muy claro dice, el fin de la ley es Cristo, pero lo que realmente trata de decir el texto es, el propósito de la ley es Cristo. Y bueno, mis hermanos, entonces nos damos cuenta que el propósito de la ley de Dios es hacernos caer en cuenta que somos pecadores, o sea, desobedientes a los mandamientos de Dios. Es por eso que Pablo en el capítulo 7, versículo 7 dice que él no conoció el pecado sino por la ley. Entonces, a nosotros darnos cuenta que somos pecadores por medio de la ley y también que la paga del pecado es la muerte, como lo dice Romanos 6:23, nos damos cuenta que estamos condenados y que estamos perdidos. Aunque si ahora nos dispusiéramos a obedecer la ley, continuaríamos siendo condenados por nuestros pecados pasados. Y obviamente también lo seríamos por cualquier otro pecado que cometiéramos en el futuro. Entonces nos entraría la misma desesperación a la cual Pablo señala en su lucha contra el pecado. Porque mira como nos dice Romanos 7:23 y 24, nos dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces cuando nosotros estamos también en esas circunstancias, nos damos cuenta de que nosotros somos pecadores y que hemos desobedecido la ley de Dios y que nuestra condenación debe ser la muerte. Es allí cuando la ley cumple su fin, o sea, su propósito. ¿Y cuál es? Señalar a Jesucristo. ¿Por qué? Pues como nos lo decía el texto de Romanos 10:4, el fin o el propósito de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que en él cree o para la salvación de todo aquel que en él cree. Y entonces es allí donde podríamos decir o citar lo que nos dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que es importante que podamos entender que la ley de Dios es eterna y siempre nos va a enseñar lo que es pecado delante de Dios y no puede justificar ni perdonar, porque las obras de la ley no cubren ni quitan pecados, porque si nosotros notamos 1000 verdades que nosotros digamos no nos perdona una mentira que hayamos dicho y 1000 obras de honradez no justifican un robo. Por eso el apóstol Pablo lo aclaró muy bien en Romanos 3:20. Vamos a leerlo nuevamente, que nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que lo único que hace la ley es mostrarnos cuál es nuestra condición pecaminosa, con el fin o con el propósito de cuánto necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, porque solamente Él puede justificar o perdonar. Ahora bien, hay algo que también nos puede ayudar a entender la ilustración que Pablo nos está tratando de dar en Romanos, y eso lo podemos encontrar en Santiago
donde Santiago compara la ley de Dios con un espejo. Y mira cómo nos dice Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se hace semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí Santiago nos está mostrando o nos está comparando la ley con un espejo. ¿Qué es lo que pasa con el espejo? En todas las casas hay un espejo, sí, siempre hay espejos. Cuando uno se mira frente a un espejo es para saber si está bien, si está peinado o despeinado, podemos ver si tenemos de pronto alguna mancha, si estamos sucios, es para vernos cuál es nuestra condición real antes tal vez de salir de nuestros hogares o sí. La idea del espejo es vernos cómo estamos realmente. Y el espejo pues obviamente no nos va a peinar, no nos va a quitar la mancha de nuestra cara, no nos va a arreglar la ropa que tengamos desarreglada. No, ese no es el propósito del espejo. El propósito del espejo es simplemente mostrarnos cómo es nuestra condición. Y así nosotros podemos darnos cuenta y mirar qué recursos podemos usar para poder peinarnos, arreglarnos y poder estar de la manera adecuada para salir. Entonces nos podríamos preguntar, si el dueño de un espejo se da cuenta que el espejo solamente le muestra que está desarreglado y no lo arregla, ¿acaso este lo va a botar, lo va a partir, lo va a deshacer? Pero de la misma manera, el propósito de la ley o el fin de la ley es señalarnos a Jesucristo, porque Él es el único que puede perdonarnos o lavarnos de los pecados que esta ley nos está mostrando. Porque no hay nadie que pueda justificar nuestros pecados o la desobediencia de la ley santa, justa y buena. Y por la fe en su sacrificio alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y es así como tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Romanos 5:17, que dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esa obra admirable de perdón gratuito se manifiesta a través de una nueva vida. Bueno, mis queridos amigos, con esto hemos terminado el estudio de hoy, el estudio donde pudimos entender qué significa el fin de la ley es Cristo. Y pudimos entender que realmente Cristo no le dio finalidad a la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Para terminar, oremos. Amante y buen Dios, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que esas enseñanzas que guardas en nuestra mente y en nuestro corazón, ayúdanos a entender la veracidad de tu ley santa, de tu ley poderosa, de la ley de los 10 mandamientos, Señor. Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos, por llegar hasta el final de este video. No olvides darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo para que así este mensaje pueda llegar a más personas. Chao, chao, que Dios te bendiga.